Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenido a todos. Yo me llamo Julia Fatlala y soy la promotora de este congreso. Hoy voy a entrevistar a Natalia Pomar. Bienvenida, Natalia. Gracias, muchas gracias. Pues sí, eres psicóloga y psicoterapeuta. Trabajas con la arte terapia Gestalt y dices que acompañas a tus clientes a transformar su vida y convertir su sufrimiento en libertad. Eso es muy bonito. Pues sí, encontré en tu página web y digo, qué bonita esta frase. Pues sí. Pues empezamos. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu historia. ¿Cómo fue tu camino hacia la Natalia que eres hoy? Bueno, pues a nivel psicoterapéutico, ¿no? Uno va estudiando, se va formando, pero la verdad es que lo que a mí más me ha ayudado a trabajar como trabajo ahora, ¿no? Desde el espacio emocional en el que trabajo ahora, es trabajar en mí, ¿no? Hacer un camino de autodescubrimiento y de autosanación, ¿no? De todo lo que llevamos, que muchas veces es mucho, ¿no? Y no nos damos cuenta. Entonces, a través de la búsqueda personal, pues he ido encontrando muchas herramientas y muchas técnicas, y a partir de ahí uno se hace un corpus teórico, pero sobre todo un corpus práctico, ¿no? Y esto es lo que me ha llevado a ser quien soy, y quien soy es a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Que soy Natalia ahora que estoy hablando contigo, Natalia cuando llevo zapatillas en mi casa y Natalia cuando estoy haciendo psicoterapia, ¿no? Pues sí. Y esto es lo que me ha llevado a unir un montón de técnicas, y una de ellas la arteterapia Gestalt, ¿no? Entre muchas otras que utilizo, que también son pues muy interesantes y muy eficaces, ¿no? Y al final la arteterapia Gestalt es una de las que uso. Vale, pues sí. A mí me interesa siempre mucho y lo veo muy interesante porque yo creo que las personas que trabajan en este mundo de la salud integrativa han tenido una experiencia personal, una experiencia que te ha traído a empezar a trabajar como trabajas. A ver, mi historia empieza cuando yo tengo 5 años, porque mi papá muere cuando yo tengo 5 años, entonces eso determina toda mi historia, todo mi camino, ¿no? Y yo te diría que en ese momento empieza mi búsqueda personal, porque yo siempre he dicho, ¿no? Que nos pensamos que los niños no se enteran de nada y se enteran de todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se va conformando tu carácter, tu personalidad, y se va creando un inconsciente, ¿no? Entonces yo sigo pues un camino de búsqueda que de forma inconsciente empieza ya ahí, ¿no? Y a partir de cierta edad, ¿no? Yo tuve una crisis importante, ¿no? Como a los 32, 33 años, ¿sí? Y ahí empezaron a surgir un montón de cosas que yo no había visto de forma consciente, ¿sí? Pues un montón de duelos sin resolver, ¿no? Pues al final un poco todo lo que llevamos en la parte reprimida o inconsciente, que ahí se puso de manifiesto, ¿no? Entonces a mí me permitió ver todo lo que yo no había visto, y eso fue una transformación, ¿no? Y un despertar muy importante. Sinceramente, a mí ese cambio me lo llevó el sufrimiento, ¿no? Yo siempre digo que soy una gran defensora del sufrimiento, porque a mí el sufrimiento me llevó, estaba yo harta ya de tanto sufrimiento, ¿no? Entonces, poder estar harta de eso me llevó a otra perspectiva y a hacerme cargo de todo ello, y a partir de ahí pues se generó la persona que soy ahora, y por eso siempre digo lo de la libertad,
porque cuando estás en el sufrimiento no estás en la libertad, ¿no? Entonces, por eso es convertir tu sufrimiento en libertad, ¿no? Ese sufrimiento que te oprime, que te atrapa, cómo puedes transformarlo para transformar tu vida. Pues sí, gracias. Sí, sí. Yo creo que muchas veces cuando lo hemos vivido en nuestra propia carne es diferente, ¿no? Es como ya sabemos cuando trabajamos con clientes cómo es, ¿no? Gracias. ¿Y cuáles son los motivos de una consulta contigo? ¿Por qué vienen los clientes hacia ti? En realidad es un campo bastante grande, ¿no? Desde separaciones hasta, yo trabajo mucho con personas que experimentan ansiedad por la comida, duelos no resueltos, dificultades en las relaciones, traumas no resueltos, ¿no? O, sobre todo, esos serían un poco los motivos de consulta, ¿no? O complicaciones, por ejemplo, en el embarazo, hay veces que también surge. Lo que pasa es que yo no trabajo desde los síntomas, ¿no? Todo eso son síntomas, es decir, yo me doy cuenta que algo no funciona en mi vida cuando aparece un síntoma, ¿no? Pues, por ejemplo, no me llevo bien con la pareja, por ejemplo. Eso es un síntoma. Pero ese en realidad no es el problema, ¿no? O yo me doy cuenta que algo no funciona bien en mi vida cuando como más de lo necesario, ¿no? Estoy aburrido o aburrida y me voy a la nevera. Eso es el síntoma. Lo que está pasando está por debajo, es la causa, ¿no? Y al final las causas se parecen bastante, ¿no? Son causas de, pues bien, hemos tenido una infancia compleja o que no hemos visto ciertas cosas en nuestra infancia o llevamos temas en el inconsciente que no hemos visto, ¿vale? Se parecen mucho las causas. Lo que pasa es como que la sintomatología, ¿no? Es como un árbol, ¿no? Que tiene muchos frutos y parece que son cosas diferentes, pero no son tan diferentes. Pues sí, gracias. ¿Y cuáles son las técnicas que usas en la consulta? ¿Qué son tus herramientas? Pues bueno, una de ellas es la arteterapia Gestalt. Entonces aquí básicamente lo que se trata es a través de diferentes recursos, ¿no? Por ejemplo, o bien pintar o dibujar o usar la plastilina, ¿no? O los muñequitos estos de Playmobil, ¿sí? Básicamente es utilizar todos esos recursos para que la persona se dé cuenta de algo, ¿no? Al final se llama Gestalt porque la Gestalt es sobre todo estar muy en el aquí y en el ahora, ¿no? ¿De qué me doy cuenta? Y eso se usa a través de llevar a la persona a las sensaciones físicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me puedes venir y decirme, siento ansiedad por la comida, ¿no? Y yo te voy a pedir que te dibujes a ti comiendo. Tú me vas a decir, no sé dibujar. Y yo te diré, no, eso no es lo importante. No es importante saber dibujar, ¿no? Puedes dibujar fatal. Y a través de ese dibujo ya vamos a observar. Vamos a observar, por ejemplo, a lo mejor mientras estás dibujando me estás diciendo todo el rato, fíjate Natalia, ¿no? Qué mal dibujo, lo que vas a estar pensando de mí, o ostras, esto hacía un montón de tiempo que no lo hacía, estoy súper nerviosa, ya me estás diciendo un montón de cosas, ¿no? Pues eres una persona súper perfeccionista porque yo solo te he pedido que dibujes algo mal dibujado. Pues sí, así. Y luego el resultado del dibujo, ¿qué te dice? En realidad es como una historia, ¿no? Vamos desgranando esa historia a través de lo que a la persona le va surgiendo en el cuerpo y en la mente, ¿no? ¿Qué piensas sobre este dibujo? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? ¿No? Y se van haciendo movimientos o cambios en ese dibujo que los voy incorporando yo, ¿no? Pues ahora dibújate hacia atrás, hacia adelante, ahora quítate del dibujo, ahora pon la comida afuera, ahora no pongas la comida, ¿no? Si la comida fuera una persona y no fuera la comida, ¿quién sería? Y al final el dibujo te provoca también, además de darte cuenta de lo que está pasando en ti o de tus dinámicas, también provoca que afloren temas inconscientes, ¿no?
Puede ser que en tu familia, estoy utilizando la metáfora de la comida, pero se podría utilizar para cualquier otra situación. Puede ser que en tu familia haya una dinámica en la que la comida se ha utilizado para ser muy perfeccionista, ¿no? Y cada vez que comíamos, pues teníamos que estar muy bien puestos en la mesa, no sé. Y de esto no te has dado cuenta. Entonces, a través del dibujo puedes darte cuenta, ¿no? Eso sería la arteterapia Gestalt, ¿no? Que se puede utilizar para esto, se puede utilizar también para sacar recursos positivos de la propia persona, ¿no? También, es decir, hablamos mucho de la parte más oscura, pero también se utiliza para ver, ¿no?, tus recursos positivos y cómo trasladarlos a tu día a día, ¿no? Eso también lo podemos utilizar con el arteterapia Gestalt. Es curioso. Es curioso, cuando somos niños pintamos, ¿no? En la escuela incluso tenemos nuestra clase de pintura y cuando ya somos mayores olvidamos de estas cosas, ¿no? Y la creatividad es muy importante, ¿no? También, porque eso también es una forma de expresarnos. Los niños se expresan más, luego nosotros no nos expresamos. ¿Y por qué es la creatividad tan importante? Claro, en realidad, en este caso y en este contexto, yo no hablaría tanto de creatividad, sino de el idioma emocional, que al final la creatividad es un idioma emocional, ¿no? Es como que estamos abducidos por esa parte racional, ¿no? Nos han enseñado desde hace mucho tiempo a ir por la vida con la parte racional activada. Pero la parte racional, que es la parte más consciente, es muy limitada. Para ciertas cosas es muy útil, ¿no? Pues para generar proyectos, para idear nuevas soluciones a asuntos determinados, pero para los temas emocionales no funciona, porque el idioma del inconsciente es el emocional, es el creativo. Si no, fíjate en cómo son tus sueños, ¿no? Los sueños no son lineales. Muchas veces aparecen imágenes o elementos que no están coordinados entre sí. Eso es el idioma del inconsciente y el idioma emocional. Entonces es como que no se le ha dado provecho a esto y se ha etiquetado como de no útil, y es todo lo contrario, porque esa parte inconsciente o emocional es casi el 80% de tu vida, o sea, te está dirigiendo la vida y tú no te estás dando cuenta, ¿no? Entonces, claro, esto no lo potenciamos y, claro, se va de alguna forma oxidando, ¿no? Que es lo que nos pasa desde muy pequeños, ¿no? Esto es lo que va pasando. Y al final, contra más lo practicas, más fácil es que te aparezcan ideas, en este caso, o resolución de conflictos internos. Y más fácil conectarse con esa parte subconsciente, escuchamos mejor a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo podemos entrenarlo en nuestra vida así cotidiana? Porque venimos a tu consulta, pero luego también es muy interesante cómo lo podemos hacerlo en nuestra vida cotidiana, de conectarnos con esta parte. Mira, yo trabajo mucho con el arquetipo del niño interior, ¿no? Ese niño interior que puede estar muy herido, ¿no? Que son esas emociones que nos limitan o que de alguna forma nos vienen a la realidad del día a día. Pero ese niño interior, ¿no? Ese niño interior que todos llevamos dentro, que puede estar herido, también tiene una parte fantástica, ¿no? Que es esa ilusión del niño, esa creatividad del niño, ¿no? Esa alegría del niño, ¿no? Entonces, claro, la recomendación un poco que yo hago es conéctate con ese niño desde la parte más oscura, ¿no? La que tienes que llorar más, pero también escucha esa parte cándida, ¿no? Esa parte de, pues hoy me voy a ir a comprar un helado de chocolate porque me apetece, ¿no? O hoy puedo ponerme a pintar, ¿no? Porque me apetece, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio muy simple que puedes hacer es pintar tal cual la alegría que sientes hoy, porque te has despertado y puedes desayunar por la mañana, ¿no? Y la puedo pintar de un color que me apetezca, ¿no? En eso ya estás trabajando esa creatividad, ¿no?
ese darle una chispa a tu vida diferente, ¿no? Se puede hacer de muchas formas, ¿no? Puedes irte al bosque y estar presente ahí con el bosque y con el agua que hay en el bosque. Eso es estar conectado con ese niño cándido, alegre y contento, ¿no? Estás haciendo ese ejercicio ya. Muy bien, pues sí. Y cuando vamos a tu consulta, ¿cómo es la sesión? ¿Cómo empieza y cómo es el proceso? Bueno, siempre hay una primera sesión, ¿no? En esa primera sesión, pues sobre todo vemos si estamos conectados, porque igual tú y yo no conectamos, ¿sabes? O no te parezco suficientemente guay, o yo qué sé, ¿sabes? No hay una energía que se tiene que identificar, ¿no? Si esto está bien y hay esa confianza y podemos trabajar, pues entonces yo ya empiezo en la primera sesión, ¿no? Ya puedo empezar ahí y ya normalmente la persona ya sale con alguna idea de qué está pasando. De qué está pasando y por qué. Entonces esto es muy inspirador, porque lo que normalmente la gente me dice es, empiezo a entender, ¿no? Entender de aquí no resuelve nada, porque tienes que resolverlo de aquí, ¿no? Pero sí que empieza a tener como un efecto terapéutico el sentido de, vale, puedo entender de dónde viene todo esto, ¿no? A partir de aquí se abre un proceso y en ese proceso normalmente lo que pasa es que tú en cada sesión vas a traer algo que está pasando en tu vida, pero que tiene un hilo conductor, pero tú no te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta que lo que sucede en el trabajo se parece a lo que te sucede en casa, que lo que te sucede con tu hermano mayor muchas veces se parece a lo que te sucede con la amiga. Entonces vas a creer que cada día es una cosa diferente, pero es todo es una historia, ¿no? Yo lo equiparo al laberinto, ¿no? Me gusta mucho el arquetipo del laberinto, es como entrar en un laberinto, ¿no? Ir dejando el hilito y llegar al centro, ¿no? Y eso es lo que hago, ¿no? Tener como un esquema general del laberinto para que la persona al final llegue al centro de su laberinto y cuando llega puede salir. Si no llega al centro es muy difícil salir. Pues sí, muy interesante. Y claro, y por la arte terapia también la parte de pintar, ¿no? Eso es muy importante. Y, y, por ejemplo, tú has dicho la comida, ¿qué más sufrimientos tienen las personas que te preguntan? Por ejemplo, yo veo muy interesante esto de ver en mi familia, en mi juventud, en mi niñez, ¿no? ¿Cómo encontramos con estos problemas? No sé, cómo... Generalmente, un porcentaje muy, muy grande de nuestros sufrimientos vienen del contexto familiar. El contexto familiar que no solo es el núcleo directo, sino que puede ser también de abuelos o puede ser de tíos o incluso puede ser de bisabuelos. Porque al final lo que mamamos es el inconsciente familiar y colectivo, ¿no? O sea, llevamos un montón de ideas y un montón de sufrimientos que no son propiamente nuestros, ¿no? Entonces, al final, cada persona tiene más o menos un patrón, ¿no? Por ejemplo, el patrón de ayudador, una persona que se dedica siempre a ayudar a los demás y que siente que nadie lo ayuda. Esto es porque aprendió que en su familia tenía que ayudar, por los motivos que fueran, ¿no? Quizás mamá no estaba del todo disponible o quizás mamá y papá se llevaban mal entre ellos y esta persona tuvo que poner paz o se tuvo que dedicar a poner paz, ¿no? Claro, cuando adquirimos ciertos patrones en la infancia, en ese momento no podemos darnos cuenta o llorar el sufrimiento que eso nos comporta, ¿no? Porque si soy una niña y me tengo que dedicar a poner paz en mi familia, eso es muy duro, es muy cansado para una niña, ¿no? Y esto lo vamos arrastrando a lo largo del tiempo y a lo largo de la vida. Entonces, lo que hacemos en consulta es ir hacia ese momento, el momento en que tú empezaste a ocuparte de
sucesos y de emociones que no te correspondían. Y a partir de aquí es la conexión esta que te cuento con el niño interior, ¿no? Este niño interior, pues puede ser que simplemente haya que reconocerlo, haya que verlo, haya que darle cariñito, ¿no? El que quizás no tuvo. O puede ser que haya alguna situación traumática que también se tenga que resolver. En este caso, lo que aplico son herramientas de reprocesamiento de traumas, ¿no? Que aquí lo que hago es una especie de MDR, que no es bien MDR, la técnica que yo utilizo se llama sincronización de hemisferios cerebrales. Es un poquito más, bueno, incorpora temas, por ejemplo, de kinesiología, incorpora la línea de vida también. Y esas situaciones traumáticas pueden venir ya desde que estabas en el vientre de mamá. Porque todas las emociones de mamá son las emociones que sentimos en el vientre de mamá. Entonces, esto es básicamente un poco el recorrido, ¿no? Al final es, sobre todo, reconocer o ver lo que no se ha visto. Eso puede ser el sufrimiento que no se ha visto, los patrones que yo he adquirido que no hemos visto, ¿no? Puede ser que haya habido alguna situación traumática en mi familia que no se haya reconocido, ¿no? Entonces hay que ponerle visión y procesar ese dolor, ¿no? Y de alguna forma empezar a poner ese orden dentro de ti. Cuando tú vas reconociendo todo lo que no has visto, ¿no? Y le vas poniendo ese lugar en tu vida, todo empieza a ordenarse. Gracias, pues sí. ¿Y cuáles son estas alarmas? Porque yo, por ejemplo, veo en mi entorno, ¿no? Amigas que a lo mejor no están bien. Yo lo veo de fuera, pero ellos mismos no lo ven. A lo mejor están sufriendo, ¿no? O yo veo las alarmas y eso, pero es difícil, ¿no? Es como la persona misma tiene que decidir de coger una ayuda, ¿no? De ir a una persona que le ayuda para conectarle con ese niño interior y para entender todo esto, para resolverlo. Es un trabajo creo que también es un poco duro, ¿no? No siempre es bonito, pero al final el resultado es la libertad, como tú lo llamas, ¿no? Sí, aquí hay varias cosas. Uno tiene que darse cuenta que necesita hacer cambios en su vida, ¿no? A mí hay muchas personas que me dicen, te quiero pedir hora para mi novio o te quiero pedir hora para mi madre. No. Y les digo, no. ¿Cómo que no? No, que no. Que hasta que ellos no vengan, no, esto no tiene efecto, ¿no? Sí. Entonces yo soy, al final, ¿no? Después de la experiencia de tratar con mucha gente y de mi propia experiencia, que cada uno se da cuenta cuando se tiene que dar cuenta. Si es que se tiene que dar cuenta, que igual no se tiene que dar cuenta y no pasa nada, está bien así. Pero que se ve como sufriendo, ¿no? Que le queríamos ayudar, sí. Pero bueno, vale, ok. Sí, pero al final... yo siempre digo, ¿no? En ayudar no podemos salvar a los demás. Sí, ¿no? Vale. Es decir, yo si tú necesitas que te traiga un café con leche te lo voy a traer y te voy a hacer compañía y si necesitas que te dé un pañuelo para llorar te lo voy a dar, ¿no? Pero no te puedo salvar de ahí si tú no quieres o no puedes porque no te estás dando cuenta, ¿no? O no es el momento, entonces, ¿no? A lo mejor. O no es el momento, ¿no? O es demasiado para mí o puedo llegar hasta aquí, ¿no? Puedo llegar hasta la mitad del camino y en un tiempo llegaré hasta el final, ¿no? Claro. Ahí no podemos hacer más, es así. ¿no? Esto por una parte. Y la otra pregunta me he olvidado. Habían dos, pero me he olvidado. Pues esto de, bueno, más bien así, ya lo respondí yo, sí. Vale, genial. Sí, vale. Ahora me gustaría saber que hay muchas personas que también vemos en trabajos que no les gustan, ¿no? Por ejemplo, que no están contentos en su trabajo, que eso pasa a mucha gente. Empiezan un trabajo, uy, qué suerte que tengo este trabajo, pero ya después de un año ya están en esa rueda de hámster, ¿no? Y siguen y no están felices. ¿Por qué nos pasa esto?
¿por qué estamos tan fácil en una rueda así? Esta pregunta tiene mucha miga. Voy a intentar ser sintética, ¿sí? Mira, estamos en general desordenados, ¿sí? Estamos desordenados a nivel interno y a nivel externo. Eso significa que vuelvo al niño interior, ¿sí? Como yo desde muy pequeño tuve que adquirir ciertos patrones para ser visto en mi familia, pues he aprendido a ser de una determinada manera y eso también lo llevo a la profesión, ¿no? El ejemplo máximo de esto somos los psicólogos, ¿no? Que nos hemos dedicado a ayudar a los demás porque seguramente teníamos papeles ayudadores en la familia, ¿no? Eso no significa, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, pues a mí me encanta lo que hago, pero hay veces que ese lugar profesional está escogido por un exceso de esa estrategia, ¿no? De estar resolviendo algo a nivel familiar o simplemente porque no hay contacto con uno mismo. Cuando nos educan, ahora esto afortunadamente pienso que está empezando a cambiar, pero cuando nos educan no nos educan para el ser, nos educan para el hacer. Entonces, como nos educan para el hacer, los mensajes que recibimos es que tenemos que encontrar una ocupación que nos dé dinero, que nos dé trabajo para toda la vida. Y claro, esto genera mucho sufrimiento, porque primero, como no nos educan para el ser, establecemos una identidad a través del exterior y no del interior. Y esto es terrible, ¿no? O sea, es una desconexión profunda con uno mismo, que bueno, en realidad es muy común, ¿no? Y después, claro, cuando tú estás identificándote con una profesión con la cual no estás resonando de forma interna y tienes que pasarte 8 horas al día o 10 horas al día, toda la semana, todos los meses, todos los años, claro, esto es desquiciante, ¿no? Claro, el tema es que ponerle conciencia a esto es primero darse cuenta, que es lo que veníamos hablando en la pregunta anterior, y la segunda es ponerle valentía, ¿no? Es decir, que al final es lo mismo que empezar un proceso de psicoterapia por cualquier otra razón. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? ¿Quién soy? ¿Qué quiero yo? ¿No? O sea, ¿qué narices quiero yo? Y esto lleva un proceso. Y Sí. si no lo haces, pues seguramente estarás toda la vida en un trabajo que no te gusta, que es respetable también, ¿eh? Sí, ya, pero muchas veces también vienen las enfermedades, ¿no? Vienen Sí. y la infelicidad, ¿no? Que no está una persona contenta y no está haciendo lo que realmente quiere y eso tampoco es malo para el entorno. Entonces, hay mucho atrás, ¿no? Será muy bonito que, bueno, que se pregunte a uno mismo y sea un poco valiente para hacer un paso hacia el ser, ¿no? Como tú lo llamas, hacia conectarse con uno mismo. Y también es muy interesante el tema de crearnos a unos mismos, ¿no? Es que como cuando yo me quiero a mí, intento no sufrir, no hacerme daño. Yo creo que en todo, será el trabajo, será mis amigos, o mi vida familiar, ¿no? Entonces, eso creo que es un punto clave, ¿no? De crearme a mí mismo, para que yo me cuido, para yo me cuido y no me hago daño realmente. Sí, para poder amarse, ¿no? Porque el verbo querer terminológicamente conlleva mucha posesión, ¿no? Ajá, ¿vale? Entonces, yo lo sustituiría por el verbo amar, ¿no? Para poderte amarte a ti mismo, es preciso y necesario que tú hayas podido ver, aceptar y amar toda tu parte oscura, ¿no? Esa parte oscura, ¿no? De pena o de tristeza porque, yo qué sé, porque no me quisieron lo suficientemente en la infancia o porque sufrí más de la cuenta o porque resulta que todo esto luego lo he llevado yo a mi vida adulta, ¿no? O porque he hecho daño a personas sin querer. Si yo no he podido darle lugar, reconocer toda esa parte más oscura
y llorarla, ¿no? O procesarla, es imposible que yo me ame del todo, completamente. No se puede, porque no se puede amar algo que no se le conoce del todo. Ujú. Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia, ya lo veo de forma divertida, ¿no? A veces cuando ves según qué post en Instagram o en Facebook, ¿no? Y te dice, ámate a ti misma, ¿no? Entonces tienes que salir a pasear 3 veces por semana y te tienes que comer un pepino, ¿no? Y 2 lechugas y tienes que poner frases positivas en la pizarra, ¿no? Y Sí, sí. sí, está bien, todo eso está bien, Ujú, te puede ayudar, ¿no? ujú. Pero claro, el fondo de la cuestión no está resuelto, ¿no? Ujú, Entonces, no es tan, no sé cómo decirte, tan, no fácil, no es tan, se hace así, así, así y ya lo tendrás, ¿no? ujú, Esto es algo muy, muy del capitalismo, ¿no? ujú, Es ujú. como que alguien nos dice que tenemos que hacer X, Y y Z y así ya nos vamos a querer, ¿no? Ya va a estar todo resuelto. No, no es tan directo. Sí, sí. Y yo creo que también es muy individual, ¿no? Cada uno tiene otro lado oscuro, tiene otros problemas o otra cosa que tiene que resolver. Entonces, uno dura más tiempo, dura un poco menos, ¿no? Hay que como... Es un proceso de trabajo, ¿no? Pero ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo empezamos a amarnos más? ¿Cómo podemos empezar este proceso? O danos algunas herramientas. ¿Qué puede hacer? Por ejemplo, el agradecimiento cada mañana, ¿no? O mirarme al espejo, oh, qué guapa estoy, que te quiero mucho, algo así, no sé. Yo siento ser poco capitalista en este aspecto, pero no me gusta nada dar estas cosas, primero porque no me las creo. Vale, vale, sí, sí. Entonces, yo te diría que si te quieres amar más a ti misma, Ujú, te des cuenta, empieces a ver en qué momento empezaste a no amarte, si es que te has amado alguna vez. ujú, ujú, Eso como punto primero. ujú, En segundo lugar, escríbele una carta a esa persona que fuiste tú, que ujú, empezó a no amarse. A ver qué le dices y de qué manera le hablas. Ya te estás diciendo muchas cosas a ti mismo, ¿no? ujú, En tercer lugar, en función de lo que te des cuenta, eh, acude a psicoterapia. Es más sí, rápido, de verdad. Hay mucha sí. gente que me pregunta, yo también imparto formaciones y doy charlas y tal, y hay gente que me pide siempre muchos libros, ¿no? A mí me encantan los libros, yo soy una gran lectora y he aprendido muchísimo de los libros, ¿no? Ujú, Y en función del momento en el que estés te pueden ayudar. Pero de verdad, si realmente quieres amarte, porque ya estás harto de no amarte, es mucho más rápido y mucho más barato empezar un proceso psicoterapéutico que ujú, igual no sé, te puedo decir, en 8 o 10 sesiones tú ya empiezas a variar, a ver ujú, cosas de ti mismo que no has visto y luego ya lee. Y luego ya empieza a hacer las sonrisas terapéuticas estas por la mañana y ujú. respira en el aire libre. Sí, 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 sí. Porque si no, perdemos un montón de tiempo en el camino esperando soluciones mágicas que no llegan y no van a llegar. Ujú, ujú, Y al final pierdes mucho más dinero. Porque si sumas todos los libros que te has comprado, todas las clases a las que te has apuntado, todo esto suma más que ujú. si te vas directo a ese proceso. Y ojo, insisto, me encantan los libros, me encantan las clases de yoga, o sea, me encanta la alimentación saludable, yo soy una gran fan de todo eso, pero la base de tu casa, los Ujú. cimientos de tu casa, para empezar a hacer todo eso, tienen que estar un poco sostenidos. Sí, sí. Y yo creo que también es tan individual, ¿no? Es que un libro está escrito para muchísima gente, pero yo a lo mejor necesito un guía más personal, ¿no? Una ayuda más personal para cierto tiempo para llegar a este punto. Ujú. Claro. Ajá. También es verdad, ¿no? A mí me pasa mucho con los libros, que antes no lo hacía, pero ahora supongo que es la edad. Ujú. Sí. Leo los libros un par de veces, ¿no? O algunos libros, digo, voy a volver a Ah, leerlo, ¿no? Esto antes era impensable, yo nunca lo hacía, pero ahora sí. ajá. Y es muy interesante ver cómo ese mismo libro
te está diciendo cosas diferentes en función del momento en el que lo estás leyendo, ¿no? Además, yo hago algo que subrayo mucho los libros, ¿no? Tomo notas. Y dices, wow, o sea, esto que subrayé hace 4 años, no lo voy a subrayar ahora porque me parece obvio o ya no resuena conmigo, ¿no? Entonces, claro, además de estar reescrito para mucha gente, esos mensajes te van a tocar de una manera en un momento u otro de tu proceso evolutivo, ¿no? Estamos toda la vida en un proceso, ¿no? Que realmente es así, ¿no? Que no llegamos, tú misma, ¿no? Tú misma como psicóloga, psicoterapeuta, estás en un proceso, ¿no? Es que no es, ahora ya tengo todo resuelto, ¿no? No es así, ¿no? Para nada, para nada. Sí, no, para nada. Sí es cierto que en el proceso tú vas ganando paz, ¿no? Vas ganando tranquilidad, te vas liberando, ¿no? Esa frase de la libertad es así, ¿no? Es decir, uno va soltando lastre y va soltando peso y cada vez está más liviano, ¿no? Pero el camino sigue. Y lo que va apareciendo pues es un poco más sutil, no te genera ya sufrimiento, ¿no? Puedes verlo, es como, mira, ya me doy cuenta qué tal, ¿no? Y ya no te enganchas en eso, ¿no? Pero el camino sigue y las cuestiones que van apareciendo pues son diferentes, las personas son diferentes, tú también eres diferente. Hay muchas personas que en terapia, el perfil de persona así como muy perfeccionista, ¿no? Es como que los ves que han hecho ya un proceso y quieren seguir viniendo cada semana, ¿no? Yo les digo, no, pues que no te van a poner ninguna medalla por venir cada semana, ¿no? O sea, ahora, bueno, dedícate un poco a vivirlo esto, ¿no? Porque no te van a poner un check, ¿no? Ya está, ¿no? Ahora ya lo tengo todo resuelto y ya no tengo que hacer nada más, ¿no? Porque si no, qué rollo, ¿no? También, no habría nada más que a lo que echarle la vista, ¿no? Ajá, sí, sí. Pues sí, yo veo muy interesante como viste cosas con 20 años y como lo veo ahora, es como, que ibas a ver esto con 20 años, la reacción será mucho mejor, ¿no? Que realmente es bonito también tener una edad de decirlo, bueno, ya conozco un poco más la vida, ya entiendo las cosas un poco mejor y tengo más paz, ¿no? Eso se ve muchas veces también la abuela, ¿no? Cuando ya tiene 80 años y está tan tranquila y tan en paz y nosotros todavía nos notamos con la cosa muy diferente, ¿eh? Pues sí. Se ven diferentes, claro. Y bueno, será triste cuando tienes una persona mayor que no está contento con todo esto, ¿no? Eso será muy triste realmente. Cuando ves gente mayores que están en un conflicto todavía ahí, ¿cómo lo ves? Mira, yo la gente más mayor que me llega Sí. Suelen tener como mucho 62, 63. No me llega gente más mayor, ¿vale? No te podría afirmar que es que la gente más mayor no va a terapia, simplemente es que a mí no me llega gente más mayor. Sí. Pero esa gente que me llega son porque se han dado cuenta de que quieren cambiar algo, ¿no? Entonces, sí hay mucho el discurso, ¿no? Ostras, es que claro, si me hubiera dado cuenta, si lo hubiera visto antes, pero este mismo discurso está en personas de 25 años. Cuando vienen a consulta y se dan cuenta, si lo hubiera visto antes, si me hubiera dado cuenta, ¿no? Sí. Y yo siempre les digo, ¿no? De lo que fue y de lo que será, pues es que no podemos hacer nada. Entonces, esto llega cuando te llega, ¿no? Pues mira, mejor que te llega y que te has dado cuenta, ¿no? Que no morirte así. O sea, te has podido dar cuenta, pues aprovéchalo, ¿no? Está bien. Pues también es la vida, ¿no? La vida es así. Es que la vida es así, ¿no? Que tenemos nuestros arribas, nuestros bajos y... Vale, pues sí. En general, las emociones, ¿no? Para gestionar nuestras emociones. Por ejemplo, yo tengo una rabia muy fuerte. ¿Qué recomiendas a la persona en este momento que le sale esta emoción? ¿Qué hago? ¿Cómo solucionarlo en el momento, ¿no? Mira, las emociones sobre todo son sensaciones corporales, ¿no? Es decir, se manifiestan como sensaciones corporales. Esas emociones pueden ser antiguas o pueden ser del presente.
Si son del presente, generalmente no son tan intensas. Se sienten, ¿no? Es decir, si ahora, por ejemplo, pues hay una muerte a mi alrededor, pues yo me sentiré triste. Pero esa tristeza viene de esa situación. No viene de algo que yo tengo que resolver porque resulta que tengo duelos por resolver. Si tengo duelos por resolver, esa tristeza va a ser insoportable. Por eso es una emoción antigua. Lo primero que te diría es, obsérvate, ¿no? Date cuenta de cómo son esas sensaciones físicamente. Incluso date cuenta de cuánto duran, ¿no? Siempre les pregunto a la gente si son frías o calientes, ¿no? La tristeza ¿tu tristeza es fría o es caliente, ¿no? Ponle un color a esa tristeza. Los colores nos ayudan mucho a identificar sensaciones y a identificar temas del inconsciente. Son muy simbólicos, ¿no? Entonces, lo primero es darle un altavoz a esas emociones. ¿Cómo son, de la forma más concreta posible, a nivel físico, esas emociones? Ahí te vas a dar cuenta de lo intensas que son. Hay mucha gente que viene a consulta y me dice, es que yo lloro mucho, soy de llorar mucho. Cuando me dicen eso ya sé que es una emoción antigua. Cuando tú lloras mucho siempre por pocas cosas, es algo que no tienes resuelto. Si no, uno no llora tanto. Si la emoción es muy antigua, lo que yo te diga para gestionar esa emoción te va a resultar difícil, porque hay un proceso que no has hecho que por mucho que hagas, por muchas sonrisas en el espejo que hagas, va a ser muy complicado, te va a costar mucho. Si la emoción es de ahora, al final lo que yo siempre recomiendo es la meditación, pero hay muchas maneras de meditar. La meditación es la observación de lo que te está pasando en el cuerpo y de lo que te está pasando en la mente, sin juzgar, simplemente observarlo, ¿no? Esto lo puedes hacer como una meditación normal, cerrando los ojos, observándolo, ¿sí? Sin más. Meditaciones hay, por ejemplo, en YouTube 6.500, o sea, puedes hacerlo, ¿sí? O puedes hacer otro tipo de estrategias meditativas más activas, ¿no? Por ejemplo, lo que te contaba antes, ¿no? Pinta la emoción. Esa tristeza que estás sintiendo, ¿de qué color es? Pues mira, es azul. Normalmente la tristeza la asociamos al azul. Vale. Pues coge un papel y dedícate a plasmar esa sensación, no dibujar, sino vomitar esa emoción en el papel, hasta que no te quede tristeza, hasta que en tu cuerpo no haya tristeza. Cuando ya no haya tristeza en tu cuerpo, aparecerá otra cosa. Si no hay tristeza, ¿qué hay? Pues hay alivio. Genial. ¿Cómo es ese alivio? ¿Qué color es ese alivio? Pues es amarillo y lo noto en el pecho. Muy bien. Pinta esa sensación. Te estás haciendo cargo de lo que sientes y le estás dando lugar a lo que sientes. La inteligencia emocional, esto de lo que tanto se ha hablado, al final es, en primer lugar, darte cuenta de lo que sientes, reconocer lo que sientes y, en segundo lugar, darle un espacio a eso que estás sintiendo. Ni frenarlo, ni vomitárselo al prójimo, ¿no? Que no tiene la culpa. Sí. Entonces, Eso pasa. A mucha gente también pasa esto de frenarlo, ¿no? No expresan sus emociones. Tú lo ves y pasa una cosa muy fuerte, a lo mejor se muere un familiar, pero la persona no puede llorar, no puede. Es que lo come para adentro, lo ves, pero luego yo creo que luego se afecta un órgano o se afecta otro sitio, porque realmente es bueno expresarse y vivirlo, ¿no? Sí, en realidad es que también es verdad que venimos de como de una tradición en la que el dolor y la tristeza y todo esto ha tenido muy mala prensa, ¿no? Entonces también hemos estado abarrotados de tantos libros y tantos mensajes, ¿no? De piensa en positivo y sé positivo ¿no? Y todo lo que tenemos que hacer para estar bien, pero sin darle ese espacio a ese dolor, que ahí tenemos el conflicto. Ahí tenemos el conflicto. Porque si tú no le das espacio, es decir, si tú tienes un conflicto, por ejemplo, con la comida,
te pongo lo del ejemplo con la comida porque trabajo mucho con esto y es como además algo que a mí me sorprende porque yo trabajo bastante con nutricionistas que me derivan a pacientes. Me sorprende muchísimo, ¿no? La de gente que está súper frustrada porque no pierde peso, ¿no? O porque no puede hacer dieta. Pero es que el problema no es ese. Pero como que la sociedad necesita que estemos súper bien y que hagamos dieta, ¿no? Y el problema no es ese, ¿no? Entonces, si tú tienes ese conflicto con la comida y no le has dado el lugar a tus emociones que están reprimidas o que no has visto, ese conflicto lo vas a llevar siempre. Siempre. Da igual que hagas 70 dietas, que te apuntes a 70 gimnasios, que reces a la diosa de la comida. O sea, da lo mismo, que no te va a salir. Entonces, al final, esa represión emocional viene de no ver todas estas cosas, ¿no? De no darse cuenta y de no poderlo expresar. También por lo que te digo, porque socialmente todavía hay mucho de esto, ¿no? O sea, como no me puedo sentir triste, la tristeza es mala, la rabia es mala, no. La tristeza no es mala, ni la rabia no es mala. Hombre, lo que es malo es sentirte 3 años consecutivos tristes, sin espacio. Ahí tienes un problema. Pero te puedes pasar la tarde llorando y no pasa nada. Nada. Pues, sí. Pues yo creo que es bueno de expresar al momento las emociones y después resolverlo y seguir para adelante, ¿no? Un poco, vale. Lo de la comida veo muy interesante. Yo creo que también, como hemos hablado antes, muchas veces de la familia, ¿no? Es que como tú de niño, como comes en tu casa, que estás tú acostumbrado de comer, como hace tu madre la comida, todo eso influye muchísimo cuando eres ya adolescente o cuando ya a lo mejor vas a la universidad y luego eres madre. Eso influye toda tu vida, como esos patrones de comida lo tienes como dentro, ¿no? Eso no es fácil de resolverlo. En realidad es como cualquier otro síntoma, ¿eh? Es lo que contaba antes, ¿no? O sea, son síntomas que se manifiestan de manera diferente. ¿Qué pasa? Que en el tema de la comida, claro, tenemos que comer cada día. Yeah. No te puedes salvar de eso, o sea, tienes que comer cada día. Entonces, claro, estás en contacto todo el día. ¿Y qué pasa? Que además, ahora hay como una tendencia, ¿no? A comer bien, a comer positivamente, ¿no? El tema este también de los gimnasios, no sé cómo se le llaman, ¿no? A estos que, no culturistas, ¿no? Pero a esta gente que se cuida mucho, ¿no? Y hay mucho con la imagen también. Entonces es algo que está saliendo como muy a la luz a través de todas estas tendencias. Pero es algo que bueno, pues que a determinadas personas les da por la comida. Y sí, o sea, la comida normalmente, en la comida generalmente está relacionada a la madre. Tiene mucho que ver con la madre porque la mamá es la que nos da de comer. Desde que somos pequeñitos, desde que nacemos, ¿no? Es quien nos da de comer. Entonces hay muchas relaciones tóxicas con la comida que ya vienen de esa relación inicial con la mamá. También con la comida está muy relacionada la personalidad perfeccionista, ¿no? En la perfección hay mucha gente que viene como muy obsesionada, ¿no? Contando calorías o como culpabilizándose porque ha comido más de lo que le tocaba, ¿no? Eso es mucho el patrón de personalidad perfeccionista, ¿no? O sea, tengo que llegar a ser la persona más perfecta del mundo y también lo tengo que hacer con la comida. Y si no soy perfecta, luego me castigo. En el fondo, la resolución de todo esto es la misma. Primero, date cuenta. Segundo, observa de dónde viene. Tercero, haz un proceso de recuperación de esas emociones, si normalmente vienen del niño interior. O sea, es muy extraño que alguien venga porque tiene una relación negativa con la comida y sea algo de hace 3 años, a no ser que haya pasado algo concreto hace 3 años. Sí. Yo también, por ejemplo, el entorno también influye mucho, ¿no? Por ejemplo, tú quieres quitar el gluten porque estás convencido que el gluten no es bueno para ti. Empiezas a comer más sano y hacer muchas cosas que son realmente muy buenas. Pero tu pareja
a lo mejor ve eso como una tontería, no ve la importancia de cambiar a comer más sano. Eso también es un conflicto, ¿no? Un conflicto que te hace muchas veces, quiero decir, puede ser en general el entorno, también tus amigas, o que te hacen ese paso a que tú estás convencido que eso es más bueno para ti, más sano para ti, te hacen realmente ese paso más difícil, porque tu entorno no ve la importancia y no te apoya. ¿Cómo lo ves esto? Mira, yo hace 6 años aproximadamente tuve que cambiar mi alimentación porque yo sufro de intestino irritable. Por suerte, como me cuido mucho y cambié toda la alimentación, pues el intestino ya no es tan irritable Sí, y ya claro. me deja vivir, ¿no? Ya al final Sí. he incorporado una manera diferente de alimentarme y de vivir en general. Pero sí es cierto que al inicio es un proceso en el que es muy emocional, porque sucede lo que tú estás contando, ¿no? Aparte, claro, vivimos en una sociedad en la que tenemos asociado el celebrar con la comida. Sí. Entonces, la celebración siempre se une al comer y al beber. Y ahí necesitas estar mucho en ti y en lo que tú quieres, en lo que tú sientes que es bueno para ti. Y para poder estar mucho en ti, tienes que trabajar en ti. Porque fíjate qué gente a tu alrededor siempre va a haber. Gente que te diga, ¿quieres decir que eso está bien? O gente que te cuestione. Siempre va a haber. Y contra más dudes tú, más te van a cuestionar. Porque tú estás proyectando eso. Si tú proyectas inseguridad, lo que te vas a encontrar es inseguridad. La gente te va a dar más inseguridad. Sí. Sí, lo entiendo, sí, claro. Hay que ser muy seguro y trabajar mucho con uno mismo para ir con esas ideas adelante, porque uno mismo sabe que eso es mejor para uno, eso es para su propia salud, claro, sí. Pero es así, el entorno, como has dicho, viene Navidad, que vienen un montón de comidas, ahora no puedes comer esto y todo el mundo te pregunta, ¿por qué no lo comes? ¿No? A lo mejor no es una dieta, no es para perder peso, pero es para tu salud. Es que es más todavía, no sé, que eso es muy importante. Entonces, ahí creo que la fuerza de uno mismo, ¿no? De trabajar mucho con el autoestima. ¿Qué herramientas recomiendas para esto? La meditación es muy bueno, ¿no? Para conectarme conmigo y ser fuerte, que hacerlo lo que yo quiero. Viene a ser un poco lo mismo, ¿eh? Es sobre todo estar observándote, el verte, el ver... sabes que la comida, ¿no? Hablando de la comida, te conecta con muchas situaciones inconscientes. Lo que estabas contando, ¿no? Si yo me siento muy insegura porque voy en contra de la gente o hago cosas diferentes a lo que hace la gente, piensa si hay algún momento de tu vida en que te sentiste excluida, ¿no? O que te sentiste diferente. Ahí empezó tu relación con la autoestima, en realidad, ¿no? Entonces, esa seguridad, la seguridad nunca está fuera, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? Me viene con el tema de la pareja, que es otro gran tema. Es que necesito una pareja para sentirme seguro. Si necesitas una pareja para sentirte seguro, necesitas ganar seguridad en ti mismo, ¿no? ¿En qué momento empezaste a necesitar una pareja o cuándo te sentiste más inseguro? Ahí empezó tu relación con la autoestima. Yo hago un ejercicio que es muy, muy bonito en consulta, que se llama la línea de vida. La línea de vida empieza cuando tú estás en la línea, ahí en la barriga de mamá. Y lo que hago es que la gente haga un relato de sí misma, ¿no? A través de los años de su vida y de los meses que estuvo en la barriga de mamá, ¿no? Lo que sabe de ese periodo. Y entonces lo que hacemos es ir atravesando esa línea de vida en un estado de relajación para ver si hay conflictos en alguna de las etapas, resolverlos y luego hacer una integración de toda la línea de vida, ¿no? Es como, yo siempre les pongo el ejemplo a mis clientes, a la gente que acompaña, ¿no? Nosotros somos como muñequitas rusas, ¿sabes? Las muñequitas estas rusas que se van separando, ¿no? En la primera fase del desarrollo, ¿no? La muñequita más pequeña, ya empezamos a establecer o a tener ciertas emociones
que si no resolvemos las arrastramos a la muñequita siguiente. Y esa muñequita siguiente es la base para la siguiente fase del desarrollo. Con esta línea de vida lo que hacemos es integrar todas las muñequitas. ¿Vale? Vamos a integrar, vamos a meterlas todas una dentro de otra. Y cuando todas estén dentro, ahí tenemos una buena autoestima. Porque la autoestima está muy relacionada con el apego. El apego es el vínculo que se establece con mis cuidadores o mis progenitores, que luego es el vínculo que yo tengo conmigo mismo y con los demás. Si no he resuelto este vínculo, que este vínculo se crea en todas estas fases del desarrollo, por eso el ejercicio de la línea de vida, mi autoestima nunca va a ser buena. No vas a resolver tu autoestima de forma profunda. Vas a poner parches, que está bien, que a veces no la podemos resolver del todo, ¿no? Y vas a poner parches, pero no vas a tener la autoestima resuelta. Siempre te va a quedar alguna pata coja de la mesa. ¿Y cómo lo resolvemos? Lo que te he contado. Sí, vale. Sobre todo es hacer un proceso de observación y de ver todos los acontecimientos de tu vida que han sido importantes, ¿no? O que te han marcado, para integrarlos. Pues sí, muy interesante. También es muy interesante, yo misma como madre, ¿no? Me lo pienso muchas veces a mis propios hijos, ¿no? Hacerlo, bueno, tampoco hay que ser perfeccionista, pero claro, queremos hacer las cosas bien y quieren que ellos tienen una buena autoestima, ¿no? Y pues, ¿cómo lo ves este tema también? Eso también es muy interesante, ¿no? De ya dárselo lo bueno a ellos, ¿no? No darle a un conflicto que tiene uno mismo. Yo creo que cuando uno misma está bien con uno misma, le da lo bueno también a ellos y una buena autoestima. Sí, mira, aquí hay sobre todo dos mensajes que yo suelo dar a las mamás que vienen a consulta, ¿no? Porque claro, cuando empiezan a ver pues un poco todo esto que explico, dicen, claro, mis hijos, ¿no? ¡Guau! Entonces, el primer mensaje es, no puedes evitar el dolor o el sufrimiento a tus hijos, el que tenga que darse en su vida. Porque va a pasar, o sea, tú no puedes meter a tus hijos en una especie de burbuja, y está bien también que tengan situaciones confrontativas, porque de las situaciones confrontativas ellos o ellas van a vivir su vida. Eso está bien, ¿no? Por una parte. Porque si no, claro, como mamá tengo que ser una superhéroe, ¿no? O sea, es algo como muy difícil. Sí. Ese sería el primer mensaje. Y el segundo mensaje que yo normalmente doy es el mejor regalo que tú puedes darle a tus hijos es resolver tus temas, ¿no? O sea, siempre me preguntan por herramientas para los hijos, ¿no? ¿Pero qué puedo hacer para...? No. Primero, resuelve tú. Es lo mejor que puedes hacer para ellos. Porque una vez tú has resuelto, ya te puedes ocupar desde otro lugar emocional, más libre de tus hijos. Sí, lo entiendo perfectamente. Pues sí, gracias. Pues gracias, Natalia. Estamos llegando al final. Las últimas preguntas que preguntan tú los ponentes. Pues la primera es, ¿cuáles son tus mejores consejos para empezar la transformación hacia una vida sana y feliz? Hemos hablado de muchos puntos, pero a lo mejor un corto resumen. ¿Cuáles son tus mejores consejos para empezar, ¿no? Este cambio para empezar? La conciencia. La conciencia es el primer punto y el más importante. Con conciencia, y eso pasa por observarte a ti, ¿no? Darte cuenta, vas a poder tener una vida feliz o saludable o más plena, ¿no? O sea, lo primero es date cuenta, y eso pasa siempre por observarte más a ti que a los demás. Tenemos mucha tendencia, y me incluyo, a estar muy pendiente de los otros. Es que fíjate el vecino, es que mira lo que hará, es que... Vale, pero ¿y tú? O sea, obsérvate tú qué estás haciendo, ¿no? Un ejercicio que yo recomiendo mucho es cuando la gente se queja de terceros, siempre les pregunto, vale, ¿y de eso qué ves en ti? ¿Por qué te molesta tanto? Algo hay en ti que te molesta tanto de eso. Solo empezando a hacer estos ejercicios,
ya puedes tener muchísima conciencia. La segunda, ¿no?, de los ingredientes de la receta es el compromiso y la perseverancia, que vienen de la mano. O sea, tú no puedes estar comprometido sin tener cierta perseverancia. Ese compromiso y esa perseverancia van contigo, ¿no? No se te va a dar la felicidad o la plenitud o la alegría de forma mágica. Y si se te da, dímelo, que quiero saber cómo se hace. Pues sí. Entonces, ha de haber un ejercicio, ha de haber no me gusta la palabra trabajo porque es como que está asociada a muchas connotaciones de esfuerzo y sacrificio, ¿no? Pero sí ha de haber cierta involucración en eso, ¿no? Es como ir al gimnasio. Si vas 2 días, no te va a hacer nada. Necesitas compromiso y perseverancia. Y yo te diría que la tercera de la receta, ¿no?, que a mí me ha ayudado en muchas ocasiones, es la humildad, ¿no? O sea, yo siempre digo, ¿no? Yo cada vez digo, es que cada vez sé menos, ¿no? Te vas dando cuenta cada vez y pienso, no tengo ni idea, ¿no? Sí, sí, sí. Lo más que sabemos, lo menos sabemos, porque se abren tantas puertas, es como, wow, sí, sí, sí. Claro, ¿no? Entonces esa humildad te ayuda a entenderte a ti, ¿no? Porque yo muchas veces pienso, Natalia, ¿sabes? Hace 10 años, madre mía, o sea, ¿qué hacías en tu vida, no? O sea, ¿por qué hacías, no? Bueno, pues era lo que sabía hacer, ¿no? En ese momento y eso te ayuda a comprender a otros también, ¿no? O a comprenderlos o como mínimo a verlos desde un lugar diferente, ¿no? Y con todo eso, tú puedes empezar a vivir desde un punto de vista más responsable, que al final la libertad requiere eso, responsabilidad. Gracias, pues sí. ¿Y cuáles son tus consejos para avanzar? ¿O qué hacemos cuando tenemos una recaída? ¿Cómo levantamos? Las recaídas son necesarias para el aprendizaje. Nadie puede aprender a montar en bicicleta sin caerse. Sí. Es así. Entonces, para mí una recaída no es un problema. No es un problema. Te vas a levantar de la recaída porque forma parte del proceso de aprendizaje. Y gracias a esa recaída vas a ver cosas que no podrías ver si no fuera gracias a la recaída. Sí. Entonces, el consejo o la propuesta que yo daría es, cuando tengas una recaída, haz una fiesta. Sí. Vale. Dale dignidad a esa recaída y celébralo porque estás aprendiendo un montón. Pues sí, vale, muy buen consejo, me gusta. ¿Y a quién consultas tú misma, Natalia, cuando tienes un problema de salud? ¿A quién preguntas? A ver, yo en mi proceso pues he hecho sobre todo terapia Gestalt, ¿vale? Empecé con terapia Gestalt, he tenido dos terapeutas principales, un hombre y una mujer, en función de lo que yo quería trabajar. Sí, Me sí. iba a la polaridad femenina o a la polaridad masculina. También he hecho muchas cosas. He hecho constelaciones familiares, he hecho arteterapia, he trabajado con sueños, he hecho regresiones, he hecho de todo porque aparte soy una persona muy curiosa, entonces esa curiosidad me ha llevado a probar un montón de cosas, algunas que resuenan más, otras que menos. En el tema de la alimentación también pues estuve asesorada por una dietista y ella también me ayudó un montón a alimentarme, a escuchar mi cuerpo. Y a nivel corporal te diría que, bueno, lo que hago es ejercicio y ahora he empezado a hacer baile oriental también. Ah, qué chulo. Es muy mindfulness y tiene mucha conciencia y mucha presencia, es muy sanador. Qué bonito, pues sí, 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 genial. Así hay que también ser coherente, ¿no? Hay que cuidar a uno mismo para también presentar a tus clientes cómo se puede llegar, cómo se puede hacer
este camino sanador, ¿no? Gracias. ¿Cómo podemos contactarnos contigo? ¿Cómo te encontramos? Pues mira, mi web es nataliapomar.com. Ahí es una imagen de quién soy yo, si te resuena o no. Sí, ahí vas a ver mucho, vas a ver muy bien cómo soy yo. Sí. Y puedes contactarme por el WhatsApp que está allí en la web o por un email, lo que tú prefieras. Siempre el WhatsApp es como más rápido, pero si no, pues un email también está bien. Gracias. Pues sí. Ajá. Muchísimas gracias, Natalia. Pues sí, me encantó la entrevista. Ha sido mucha información muy interesante, que no es tampoco tan fácil resumirlo así, porque como tú dijiste, a lo mejor pasamos por Instagram y por Facebook, es que son cosas muy superficiales. Esa profundidad de llegar a la causa, eso creo que es muy importante para cada uno. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias por todo.